Principales apariciones marianas en España. Primera parte. Decía San Pablo VI: el cristianismo no es la religión de María, pero tampoco es la religión sin María. Y el santo de Montfort afirma en el Tratado de la verdadera devoción: no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a María Santísima por Madre. Como tampoco puede haber un verdadero cristiano que no sea mariano, y esto por disposición divina, por decreto del Padre. El Verbo encarnado, Jesús nuestro Salvador, nació de ella y la asoció a su obra. Ella es verdadera Madre de Dios y Madre nuestra. Él nos entregó a ella como hijos y nos la dio como Madre. Desde aquella hora María, como Madre de la Iglesia y Madre de todos nosotros, nos acogió como hijos, nos ama como a su Hijo. Por eso acude presurosa en nuestro auxilio, para ayudarnos en medio de un mundo dominado en nuestros días por el secularismo, el materialismo, la pérdida del sentido del pecado y la apostasía. En efecto, debido al ministerio excepcional que la Virgen María desempeña dentro de la Iglesia como madre, abogada, corredentora y medianera de todas las gracias, y por su condición gloriosa, glorificada y asunta al cielo en cuerpo y alma, la mayoría de las apariciones sobrenaturales de la historia desde los primeros siglos de la Iglesia han sido y son de María. Las apariciones marianas son de esta suerte las manifestaciones de la bienaventurada Virgen María, también llamadas mariofanías, ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Estas se han dado en todos los rincones de la tierra, también en España, desde el primer siglo de nuestra era. En las apariciones, Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para algún o algunos videntes. Por tener un cuerpo glorioso, puede tomar diferentes características físicas: su edad, estatura, apariencia, forma de hablar. El cuerpo glorificado no tiene dificultad en estas adaptaciones sin dejar por ello de ser real. Tengamos, por ejemplo, en cuenta las apariciones del niño Jesús. La Virgen se acomoda a la cultura y el lenguaje de los videntes. También puede comunicarse a través de solo locuciones. Entonces la persona solo la escucha. Estas apariciones marianas no añaden nada a la doctrina cristiana, a la revelación. El propósito de la Virgen es ayudarnos a vivir nuestra fe según la enseña la Iglesia. Ella nos recuerda algún aspecto de la fe o de la vida cristiana un tanto abandonado o adormecido. Ella pone ante nuestra conciencia la verdad que hemos olvidado o que vivimos superficialmente. Ella nos ayuda a profundizar en nuestra vida de fe, para que saquemos el mayor provecho espiritual, para que volvamos a su Hijo, nuestro Señor, pongamos a Dios en el primer lugar, dejemos nuestra vida de pecado y nos decidamos por la santidad. Por eso nos llama con insistencia, con urgencia, a la conversión, a la penitencia. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI,
afirma en Informe sobre la Fe. No podemos ciertamente impedir que Dios hable a nuestro tiempo a través de personas sencillas y valiéndose de signos extraordinarios que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas de racionalismo y de positivismo. Las apariciones que la Iglesia ha aprobado oficialmente ocupan un lugar preciso en el desarrollo de la vida de la Iglesia en el último siglo. Muestra, entre otras cosas, que la revelación, aun siendo única, plena y por consiguiente insuperable, no es algo muerto, es viva y vital. Entre las muchas mariofanías, unas se encuentran aún en investigación, otras han sido explícitamente rechazadas y finalmente otras han sido aprobadas por la Iglesia con distintos grados de reconocimiento. En efecto, las apariciones pueden tener varios grados de aprobación o reconocimiento oficial, siendo el reconocimiento litúrgico el más alto grado con la inserción de la aparición en el calendario litúrgico, como las de Lourdes y Fátima. Si bien muchas apariciones auténticas no llegan a ser aprobadas. Nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantas apariciones aprobadas y tantas noticias de apariciones como en los últimos tiempos. Por eso se ha llamado, y con toda razón, a nuestro tiempo la era de María. En 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger declaró: Uno de los signos de nuestros tiempos es que los anuncios de apariciones marianas se están multiplicando en todo el mundo. Vivimos tiempos extraordinarios en que Dios nos exhorta con urgencia e insistencia a través de su Madre, a través de sus mensajes. Las apariciones marianas en el último siglo revisten una naturaleza especial por los mensajes recibidos y transmitidos por los videntes. En ellos encontramos una dimensión mística y otra profética. En primer lugar, una llamada a vivir el Evangelio, a la conversión, a volver a Dios, a la santidad. En segundo lugar, una dimensión profética o apocalíptica, una serie de advertencias y llamadas a nuestro compromiso con la historia. Muchas de ellas dirigidas no solo a los videntes o a una parte de la Iglesia, sino a todos los cristianos, a la entera Iglesia, incluso a todos los hombres de buena voluntad. Podemos contemplarlas desde la fe como los primeros presentimientos del hecho cierto que Cristo vendrá de nuevo el último día. Y así como la Virgen María desempeñó un papel único y esencial en la primera venida de Cristo, de igual modo, ella juega hoy, por medio de sus apariciones, un papel fundamental en preparar el camino para su segundo advenimiento. San Juan Pablo II hizo 5 viajes apostólicos a España, el último de los cuales tuvo como destino Madrid durante los días 3 y 4 de mayo de 2003. Anciano y enfermo, el domingo 4, en una celebración festiva y multitudinaria, canonizó a 5 santos españoles en la Plaza de Colón. Al terminar la Santa Misa de canonización, el Papa Santo se despidió con estas palabras llenas de emoción y reconocimiento: «Hasta siempre, España,
hasta siempre tierra de María. Sí, España es tierra, patria bendecida por la fe de Cristo, por la presencia y mediación maternal de María y consagrada por la sangre de un sinnúmero de mártires desde los comienzos mismos del cristianismo. Muchos españoles, también quizá algunos de nosotros, ignoran que la Virgen María se ha aparecido muchas veces en España, su tierra predilecta, tan amada por ella. Yo quisiera, en varios vídeos, recordar algunas de estas mariofanías bajo suelo español, aunque solo las principales, unas aprobadas ya, otras en proceso de investigación. Cronológicamente, la primera aconteció el año 40 de nuestra era y ha sido aprobada por la Iglesia. Si bien en realidad no se trata propiamente de una aparición, pues cuando vino a Zaragoza todavía no había sido glorificada. De ahí que el pueblo fiel cante con encendida pasión: bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sí, porque esta primera aparición mariana de la historia es más bien una visitación, una visita extraordinaria que María de Nazaret hizo a su hijo Santiago en César Augusta, a orillas del Ebro, en la segunda noche del año 40, como cuando años antes visitó a su pariente Isabel. Es posible que se tratara de un fenómeno de bilocación sobrenatural. La bilocación es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. Si este fenómeno místico se da en la vida de numerosos santos, como Martín de Porres, José de Cupertino, Padre Pío de Pietrelcina, Madre Esperanza, ¿cuánto más pudo la bienaventurada Virgen María ubicarse en César Augusta para alentar a su hijo Santiago? Pudo, convenía, luego estuvo. Esta tradición pilarista está íntimamente vinculada con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el pilar y la tumba del apóstol Santiago, han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. En la Catedral de Zaragoza se conserva un código, unos documentos del siglo XIII, que narra lo que aconteció a la ribera del río Ebro en la ciudad romana de César Augusta, la actual Zaragoza. El testimonio más sólido y fideligno de esta piadosa tradición pilarica. Aún no se habían cumplido 10 años de la resurrección del Señor, cuando el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, uno de los discípulos predilectos de Cristo, cruzando el mar Mediterráneo, desembarca en Hispania, actuales España y Portugal, para predicar el Evangelio. Pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza en las riberas del Ebro. Pero su predicación apenas lograba frutos de conversión, y desalentado por la dureza de aquellos rudos corazones, estaba pensando regresar de nuevo a Jerusalén. Entonces, en la noche del 2 de enero del año 40, encontrándose Santiago con 7 discípulos, los primeros conversos, orando a orillas del Ebro en César Augusta, oyó voces de ángeles
que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Virgen María, que aún vivía en carne mortal en Éfeso o en Jerusalén, venía a animar a su hijo Santiago y decirle que siguiera predicando a pesar de la resistencia y oposición que encontraba. He aquí, Santiago, el lugar donde edificarás un templo en mi memoria. Mira bien este pilar en que estoy, al que mi hijo y maestro tuyo trajo de lo alto por mano de los ángeles. Alrededor de él harás el altar de la capilla. En este lugar obrará la virtud del Altísimo, portentos y maravillas por mi intercesión, con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Este pilar permanecerá en este sitio hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad verdaderos cristianos. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago, confortado por esta presencia de María, comenzó inmediatamente a edificar con la ayuda de los 7 testigos del prodigio una capilla en aquel sitio. Es la primera iglesia del mundo, pues hasta entonces los cristianos se reunían en las llamadas Domus Ecclesiae. En esta época parten el pan, es decir, celebran la Eucaristía en casas privadas. La primera iglesia dedicada a la Madre de Dios, iglesia que a través de la historia ha llegado a convertirse en la monumental basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde se custodia su imagen en madera de 39 centímetros de altura, descansando sobre el pilar o columna de jaspe sobre la que se apareció la Virgen. El pilar está resguardado por una funda de plomo que a su vez se reviste ricamente con planchas de plata repujada y cubierto por un manto que alcanza hasta los pies de la imagen. Basílica que cada año registra la visita de más de 5 millones de peregrinos. Desde el momento en que la Madre de Dios bendijo las tierras españolas con su presencia personal, intercediendo con amorosa solicitud materna por la conversión de sus moradores y sosteniendo el testimonio y la predicación apostólica de Santiago, la fe en su Hijo Jesucristo y la propagación del Evangelio comenzó a producir sus frutos. El Santo Pilar, una columna pétrea de jaspe rosado, de 170 centímetros de altura y 24 centímetros de diámetro, que dejó como testimonio de su visita, está cargado de significado. Evoca la columna de fuego que de noche guiaba a los israelitas por el desierto, siendo como un faro esplendente que mantiene viva la luz de la fe. Simboliza el conducto que une el cielo y la tierra y la solidez de la Iglesia, como si se tratara de un edificio siempre perseguida, pero siempre en pie, manteniendo la esperanza del que, como canta el himno, se abraza a su pilar. Contra esta columna o pilar, al paso de los siglos, se rompieron las oleadas de las herejías, la amenaza de la dominación musulmana, la persecución religiosa del siglo XX y la impiedad y apostasía del fin de los tiempos. Construida la pequeña capilla, el apóstol Santiago regresó a Jerusalén, donde Herodes Agripas lo mandó ejecutar alrededor del año 44, siendo así el primer apóstol mártir.
sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron a España, enterrándolo en el lugar sobre el que se levanta hoy la gloriosa Basílica Compostelana, tercer foco de peregrinación mundial, tras el sepulcro vacío de Jesús en Jerusalén y la tumba de San Pedro en Roma. Así, a lo largo de la Edad Media, peregrinando la cristiandad al sepulcro de Santiago en Compostela, siguiendo la Vía Láctea, se fue forjando Europa. Y precisamente el día de la fiesta de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió América. España llevaba la evangelización, la fe apostólica, la fe mariana a tierras americanas. Sea como fuere, esta manifestación sobrenatural es considerada por todos como la primera aparición de la Santísima Virgen María en la historia, aunque, como hemos dicho, a diferencia de otras mariofanías, la Virgen viene a Zaragoza no glorificada, no del cielo, sino antes de su asunción, cuando todavía vive en Tierra Santa. Con ninguna nación hizo cosa semejante. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen. Después, en los siguientes vídeos de esta serie, iremos viendo y analizando otras apariciones ocurridas en España a lo largo de los siglos, aunque solo serán unas pocas, las más relevantes, como la de la noche del 18 de diciembre de 665 a San Ildefonso en la Catedral de Toledo, o las apariciones tardomedievales de la Virgen del Espino en Santa Gadea del Cid, Burgos, en 1399, a los videntes Pedro y Juan, y la de la Virgen de la Capilla en Jaén, en 1430, o la de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, a la Madre Patrocinio, en Madrid, 1831. Como sabemos, a partir del siglo XX, las mariofanías se multiplican exponencialmente. La Santísima Virgen se aparece en muchos lugares, también en todo el territorio español. De entre las muchas reportadas, nosotros analizaremos las principales, a saber, Nuestra Señora del Encino de Chauchina, en Granada, en 1906, a Rosario Granados. Las del Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima, en Galicia, Pontevedra, 1925-1926, y Tui, 1929, a Sor Lucia, vidente de Fátima. Las apariciones de la Virgen Dolorosa en Esquioga, Guipúzcoa, 1931, a los hermanos Antonia y Andrés Bereciartúa. Las de Umbe, Bilbao, a Felisa Sistiaga, 1941 a 1988. Las apariciones de 1945 de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila en la Codosera, provincia de Badajoz, a las niñas Marcelina Barroso y Afra Brígido. Las apariciones de San Sebastián de Garabandal, Santander, a las niñas Mariloli, Jacinta, Maricruz y Conchita, de 1961 a 1965. La de Nuestra Señora de las Gracias de Onuba, en Puebla del Río, Sevilla, a Jesús José Cabrera, entre 1968 a 1976. Y, finalmente, la Virgen de los Dolores en Prado Nuevo, El Escorial, Madrid, a Luz Amparo Cuevas, iniciadas el 14 de junio
de 1981. Sea como fuere, tanto en sus visitas a España como a otras naciones y lugares, La Salette y Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Ámsterdam en Holanda, Akita en Japón, Quibeo en Ruanda, Medjugorje en la antigua Yugoslavia, etc., la Virgen Santísima no viene nunca como profeta de desventuras a amenazarnos con castigos, sino a hacernos reflexionar, a invitarnos a la conversión para llevarnos a su Hijo. En otras palabras, ella nos enseña a evitar los castigos y sus palabras proféticas son sólo signos de gran esperanza y consuelo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará.